Qué gusto saludarles. Bienvenidos a este nuevo episodio de Conversando con Anabela Cardona. Hoy vamos a conversar de un tema que ha generado mucha polémica y es el derecho de antejuicio. Derecho que es compartido por muchos, derecho que para otros no debería de existir. Respetamos cada criterio, lo importante es que es un derecho que se encuentra vigente, que hay una ley que regula este derecho y cuál es el procedimiento que se debe seguir, y es importante que lo podamos compartir. Y también les quiero compartir varias de las experiencias. Pues en mi función jurisdiccional fui pesquisidora en muchos de estos casos de antejuicio y es importante que lo podamos conversar. Queda a criterio de cada quien si lo comparte o no. Pues esa es la riqueza, ¿verdad? Que todos podemos pensar de manera diferente. Cuando nosotros hablamos de este derecho de antejuicio, sabemos que el mismo está establecido en la Constitución Política de la República de Guatemala. Este derecho de antejuicio tiene su base precisamente en nuestra Constitución Política de la República y está desarrollado en la ley en materia de antejuicio, que es el decreto número 85-2002 del Congreso de la República, que es donde se regula el procedimiento que se debe seguir para este derecho. Cuando nosotros hablamos de derechos, sabemos que los derechos, pues cada quien decide si los ejerce o no. Sin embargo, este derecho de antejuicio es un derecho que es irrenunciable y por lo tanto no se trata que un funcionario que goce de este derecho pueda decir: sí, yo quiero que se me aplique o se me haga valer este derecho, o no lo quiero, porque es un derecho que es irrenunciable. El antejuicio ha sido muy polémico, ya que constantemente podemos apreciar en medios de comunicación de cuánto funcionario que le asiste este derecho, y se vuelve polémico precisamente porque muchos consideran que no debería de existir este derecho. Hablemos primero qué es el antejuicio, porque muchas veces escuchamos hablar del antejuicio y qué es. Pues el nombre lo dice claramente: antejuicio. Y esto significa que es una garantía que un funcionario no puede ser sometido a un proceso penal sin que antes se ha sometido a este antejuicio, y que hasta que se ha despojado de ese derecho pueda ser perseguido penalmente. Y se llama antejuicio porque precisamente es previo a un juicio. Incluso cuando es planteado un antejuicio, ni siquiera se sabe si la persona que tiene este derecho va a llegar a un juicio. Por eso es algo que se resuelve antes, y quien goza de este derecho, reitero, no puede ser sometido a un proceso penal sin que antes se haya hecho este análisis y que sea declarado por la autoridad competente que ha lugar a formación de causa. Hasta ahí sería el momento en que a un funcionario que goza de este derecho se le podría despojar de este derecho de antejuicio. Y todos hemos escuchado antejuicios muy polémicos, ¿verdad? Precisamente en este momento circunstancial y social del país, es un derecho, es un tema que está muy en boga. Por eso quiero compartirlo con usted, porque es importante que como abogados tengamos presente qué implica un antejuicio. Y en primer lugar, empecemos haciendo referencia a quienes conocen de estos antejuicios y van a ser competentes para conocer y decidir en cuanto a estos antejuicios: el Congreso de la República, la Corte Suprema de Justicia y las salas de la Corte de Apelaciones. Van a ser quienes van a poder conocer y en su momento decir si ha lugar o no ha lugar a formación de causa.
Cuando hablamos del antejuicio, es importante tener bien presente que no estamos en un proceso penal. Incluso es prematuro considerar si vamos a llegar a un proceso penal porque es algo que no se sabe. Y algo muy importante es que como no se está en un proceso penal, para que usted como abogado pueda tener presente, como no se está en un proceso penal, aquí no se puede hacer uso de los recursos que regula el Código Procesal Penal, porque en la práctica suele suceder. En muchos de los casos que yo conocí y que hice la pesquisa, tuve bastantes casos en los que planteaban, por ejemplo, actividad procesal defectuosa, recurso de reposición, y querían hacer uso de los recursos que se encuentran previstos en el Código Procesal Penal. Sin embargo, no es factible porque, reitero, no estamos aún en un proceso penal. Por lo tanto, no podemos trasladar esas garantías, esos derechos, esa vía recursiva del proceso penal a el antejuicio, porque no es viable, porque no estamos en un proceso penal. Esto es bien importante que lo tengamos presente, porque si el día de mañana usted como abogado le dicen, mira abogado, fíjese que a mí me plantearon un antejuicio y quiero que usted me asista en este antejuicio, que podamos ejercer mi defensa en cuanto a este derecho, usted sabe que no va a hacer planteamientos conforme al Código Procesal Penal ni al Código Penal, porque no nos encontramos en un proceso penal. Este derecho de antejuicio tiene su razón de ser, porque recordemos que los funcionarios públicos se pueden ver sujetos a denuncias espurias, políticas e ilegítimas. Y es precisamente esto lo que se trata de evitar con este derecho de antejuicio, porque pues normalmente va a existir inconformidad con algunas decisiones que puedan tomar los funcionarios que gozan de este derecho, y si no existiera este derecho de antejuicio, podría prestarse en muchas ocasiones para que alguien de manera ilegítima y por algún tema político quiera plantear una denuncia, y podría incluso hasta verse sujeto a un proceso penal algún funcionario sin que existiera un motivo para ello. Esta garantía del derecho de antejuicio es un derecho que lo que busca es proteger a la función, no a la persona, porque es un derecho que es inherente al cargo. Por lo tanto, cuando la persona cesa en el ejercicio del cargo, ya no tiene este derecho. Es un derecho inherente al cargo, porque lo que busca proteger es cuando esta persona está ejerciendo ese cargo, ¿verdad? Pero al no seguir ya la persona en esa función, pierde este derecho. No es que si yo me voy, ese derecho se va conmigo, no. Es un derecho muy específico que su finalidad primordial es promover y tener presente que ese funcionario se encuentra expuesto también, porque un funcionario pues deja de ser como un ciudadano común y corriente, estoy utilizando esa palabra por poderlo ejemplificar, y cada decisión que toma puede ser decisiones que no le agraden a las personas que están recibiendo esas decisiones. Hablemos un poco en el caso de jueces y magistrados. Cuando se emiten resoluciones, tanto por jueces como magistrados, es muy factible que se genere inconformidad con esas decisiones, y para ello las diversas leyes tienen previstos los recursos, que es el mecanismo para hacer valer esa inconformidad que cualquier persona que se encuentre en un proceso puede utilizar para hacer valer esa inconformidad. Por lo tanto, no es el antejuicio
un mecanismo para hacer valer esa inconformidad, porque se ha dado mucho, ¿verdad? Que no, bueno, no me gusta la resolución del juez y entonces quiero cambiarlo, no me gusta la resolución del magistrado y quiero que no siga conociendo mi proceso. ¿Y qué es lo primero que pensamos? Plantémosle antejuicio, pero ese no es un mecanismo, con eso no se va a lograr nada. Muchas veces me hacen esa consulta y para los amigos, muchos saludos a los amigos que me han hecho esa consulta. Muchas veces me dicen, pero mire, ¿y si presentamos mejor un antejuicio? Mi respuesta es sí, usted lo puede presentar, si es su deseo presentarlo, hágalo, pero con eso usted no va a lograr nada en su proceso. Lo importante es que usted plantee sus recursos, los recursos que la ley le da, porque eso sí le va a usted a reparar un derecho si ese derecho le ha sido violado. Pero el antejuicio no va a incidir en el proceso, en el caso concreto que se está sustanciando. Eso es bien importante tenerlo claro, porque muchas veces se cree que a través del antejuicio se va a lograr algo en relación al caso concreto, circunstancia que no es de esa manera, para que lo podamos tener presente. Y por supuesto, habrá casos en los que el planteamiento del antejuicio es necesario, pero para ello es necesario tener presente que no se trate de una decisión jurisdiccional que podría ser revertida a través del planteamiento de la vía recursiva, independientemente de la materia en que esté siendo sustanciado ese proceso. Otro aspecto importante es que se da muchas veces el planteamiento de antejuicio para que el juez, o creyendo o pretendiendo que con el planteamiento del antejuicio el juez no va a seguir conociendo del proceso. Pero para ello es importante que tengamos presentes las causales de recusación de la ley del organismo judicial, y en la ley del organismo judicial también se establece de manera taxativa que una recusación, en este caso un antejuicio, no es un motivo para que se dé una recusación. Lo va a hacer en todo caso hasta que se haya declarado al lugar a formación de causa, y sería hasta ese momento que podría darse como una causal de recusación. Sin embargo, el simple planteamiento de un antejuicio no es causal de recusación, y para ello pues debemos atender a la ley del organismo judicial para verificar precisamente estas causales de recusación que se encuentran reguladas en el artículo 123 de la ley del organismo judicial. Otro aspecto que es muy importante tener presente, y les voy a compartir la ley en materia de antejuicio. Acá les voy a dejar un link para que ustedes la puedan descargar, porque esta ley, que es el decreto número 85-2002 del Congreso de la República, ha sido objeto de varias acciones de inconstitucionalidad. Y cuando uno va, por ejemplo, a la librería jurídica, puede percatarse que en muchos casos le siguen vendiendo una ley que no tiene estas acciones de inconstitucionalidad y que fueron declaradas con lugar. Por lo tanto, reitero, acá en el link les voy a dejar un link donde ustedes puedan descargar esta ley, porque acá sí está actualizada y de manera clara regula qué funcionarios son los que gozan de este derecho de antejuicio y quienes ya fue declarado inconstitucional, porque este catálogo de funcionarios que gozaban del derecho de antejuicio era bastante amplio. Sin embargo, se estableció que por lo mismo que implica este derecho, no es que se pueda seguir ampliando o que cualquiera tenga derecho a él, no. Esto está realmente justificado porque se debe proteger la función que el funcionario realiza y que va a darle ese derecho a no ser perseguido, si no es porque previamente se ha conocido ese antejuicio y se ha declarado que
al lugar a formación de causa. Conversemos un poquito del trámite del antejuicio y les voy a compartir parte de mi experiencia como juez pesquisidora, no sin antes invitarles también a que siempre sean parte de este contenido que nosotros les compartimos con mucho cariño desde la experiencia jurisdiccional, y también pues los aprovecho a que puedan seguirme en mis redes sociales, tanto en Facebook como en TikTok, como Anabela Cardona, donde constantemente les estamos compartiendo contenido jurídico que es de utilidad, por supuesto, para todo buen abogado. Ahí los espero saludar siempre, también en mis live que constantemente compartimos con ustedes, y aquellos temas que sean de su interés me lo pueden compartir, así como lo hicieron con este tema del antejuicio, que me pidieron que lo abordara, y pues para las personas que me lo solicitaron, por eso lo estamos haciendo y estamos conversando de este tema acá con mucho aprecio para ustedes, atendiendo a sus peticiones. ¿Cuál es el trámite que se debe llevar de este antejuicio? Pues el mismo inicia por una denuncia o querella que es presentada, ¿verdad? Entonces, cuando se establece que es contra un funcionario que goza de este derecho de antejuicio, quien haya recibido esa denuncia o querella tiene que inhibirse de seguir conociendo, y que normalmente va a ser el juez de primera instancia, tiene que remitirla a la Corte Suprema de Justicia. ¿Qué va a hacer la Corte Suprema de Justicia? Quien va a hacer ese análisis correspondiente, y si considera que es necesario precisamente que se realice esa pesquisa, va a nombrar quién es ese juez pesquisidor. Algo muy importante en este caso es qué es lo que realiza ese juez pesquisidor, porque el juez pesquisidor acá no va a tipificar. Ya conversamos que no estamos en un proceso penal, por lo tanto, está prohibido tipificar. Eso está reservado para el proceso penal. Pero ¿qué funciones va a realizar el juez pesquisidor? Bueno, el juez pesquisidor, entre lo que va a hacer, pues, por supuesto, escuchar a quien haya presentado esa denuncia o querella, ¿verdad? Escucharla. Normalmente quien la presenta ratifica los conceptos vertidos en esa denuncia o querella. También algo importante es que se va a escuchar a la autoridad que en este caso ha sido denunciada, quien por supuesto puede ofrecer todas aquellas pruebas que considere que van a ser relevantes para esa pesquisa y para establecer que no hay elementos para declarar al lugar a formación de causa. Y en este caso, cuando se presenta esa prueba por parte del antejuiciado, sería en este caso, cuando se presentan estas pruebas, algo importante va a ser que, pues, como no estamos en un proceso penal, reitero, pero pues en la práctica muchas veces se presentan documentos, se pueden presentar testigos también para hacer ver que la circunstancia que está plasmada en esa denuncia o querella, que es la que originó ese antejuicio, que no son circunstancias verdaderas y que puede ser por una razón espuria, por una razón ilegítima o por una razón política que fue presentado ese antejuicio. Y pues todo esto, quien está haciendo esa pesquisa va a escucharlo, y todo esto le va a permitir irse formando un criterio en cuanto a considerar si puede recomendar que ha lugar o no ha lugar a formación de causa. Algo muy importante es que quien realice esa función de juez pesquisidor no es quien diga con lugar o sin lugar el antejuicio. Quien realiza esa pesquisa, su función va a llegar hasta rendir un informe con el respectivo análisis que debe hacer de esa pesquisa realizada,
y tendrá que indicar, que ese es el informe, si considera que ha lugar o no ha lugar a formación de causa. Ya será la Corte Suprema de Justicia al final la que va a decidir si se declara con lugar, perdón, si va a ser la Corte Suprema de Justicia la que va a decidir al final si debe declararse que ha lugar a este antejuicio o no, pero algo muy importante es que el pesquisidor emite su informe, pero este informe no es vinculante. Por lo tanto, el hecho que el pesquisidor pueda rendir su informe sugiriendo que ha lugar a formación de causa no significa que vaya a ser vinculante y que quien sea la autoridad competente diga, como el pesquisidor dijo que sí, esto se va a hacer, y si él dijo que no ha lugar a formación de causa, esto se va a hacer. No es vinculante. Por supuesto, requiere un análisis, ¿verdad? Hay distintos casos en los que esa pesquisa ha sido incluso en algunas ocasiones a través de acciones constitucionales de amparo, han mandado nuevamente a que se revise ese informe que rinde el juez pesquisidor. Por lo tanto, quien realice esa pesquisa, que es como hacer una investigación, solo que no es una investigación realizada por el Ministerio Público, sino que por ese juez que está realizando esa pesquisa o esa investigación, por decirlo en lenguaje más entendible, es quien también algo importante es que todo aquello que el pesquisidor considere que puede ser útil para formarse ese criterio y hacer esa recomendación en cuanto si al lugar o no al lugar de formación de causa, algo muy importante es que también de oficio el pesquisidor puede requerir información. Aquella información que él considere necesario, por ejemplo, requerir algunas instituciones, lo puede hacer. Y es importante tenerlo presente. Y si usted es el abogado de alguien que es antejuiciado y a usted le interesa que sea requerida alguna información también por el pesquisidor, usted puede hacerle esa solicitud o debe hacerle esa solicitud para que se haga esa solicitud, que se requiera esa información que podamos considerar que es relevante en ese caso y que pues va a ayudar, ¿verdad?, a formarse un mejor criterio en cuanto a la recomendación que se vaya a dar. Reitero, es si al lugar o no a formación de causa. Y al final, quien va a decidir si declara con lugar o sin lugar ese antejuicio será la autoridad competente, que ya dijimos que en atención a cada caso puede ser el Congreso de la República, puede ser la Corte Suprema de Justicia o pueden ser las salas de la Corte de Apelaciones. Para ello, pues es necesario verificar las competencias de cada uno de estos órganos jurisdiccionales en la ley en materia de antejuicio que se regula en el decreto número 85-2002 del Congreso de la República, que reitero, ya se los dejé por acá y ustedes la pueden consultar. Y todo esto que estoy conversando de la pesquisa, ¿en qué plazo se debe realizar? Para esto, pues la ley en materia de antejuicio establece que se tiene que realizar en un plazo de 60 días. Y esos 60 días, pues como no dice, por ejemplo, 2 meses y tampoco estamos ante una acción constitucional, ¿cómo contamos esos 60 días? Esos 60 días acá sí, en la ley en materia de antejuicio, al no estar estipulados, únicamente se indica 60 días, pues se cuentan en días hábiles. Por lo tanto, el plazo se vuelve un poco más prolongado al contarlo nosotros de esa manera, que es en días hábiles, y en esos 60 días se tiene que realizar todas estas diligencias, toda esta pesquisa, y antes del vencimiento de esos 60 días
se debe rendir ese informe en el que se recomiende si ha lugar o no ha lugar a formación de causa. Y, por supuesto, remitirlo a quien sea la autoridad competente para poder tomar la decisión. En mi caso, yo era magistrada de sala de corte de apelaciones, conocí diversos, como juez pesquisidora, conocí diversos antejuicios contra funcionarios, varios de ellos contra diputados, también me correspondió hacer pesquisa contra algunos jueces de primera instancia y en estos casos pues se remite el informe a la Corte Suprema de Justicia. Y también tuvimos otros casos donde los competentes para decidir en cuanto a si se debía de declarar con lugar o sin lugar ese antejuicio éramos nosotros como salas de corte de apelaciones. Y esto ocurre, por ejemplo, en el caso de alcaldes. Cuando se trata de algún alcalde municipal, en ese caso, le corresponde a las salas de corte de apelaciones decidir si se debe declarar con lugar o sin lugar ese antejuicio y la sala de corte de apelaciones puede realizar esa función uno de los magistrados como juez pesquisidor o pues puede designar también a un juez de primera instancia para realizar esa pesquisa y ya cuando se le rinde el informe, dentro de ese plazo de los 60 días que son los que tiene quien realiza la pesquisa, ya tomar esa decisión. Eso es lo que se realiza como tal cuando se hace esta pesquisa. Recordemos que también sucede algo y les voy a compartir un caso que tuve en la práctica. Resulta que en este caso el antejuiciado no comparecía y aquí también viene otro tema muy importante. El antejuiciado lo estuve citando, se le citaba para comparecer y no llegaba. Acá no podemos mandar a conducir al antejuiciado. ¿Y por qué no lo podemos mandar a conducir? Porque es su derecho de antejuicio. Si él quiere lo ejerce. Si él no quiere aportar nada, pues no lo va a hacer, porque ya dije que es un derecho que es irrenunciable. Pero cuando digo si él quiere lo ejerce, me refiero en cuanto a que pueda él presentar aquello que él considere útil para hacerle ver a quien está realizando la pesquisa que él pues no tiene nada que ver en lo que se le está denunciando o por lo que se presentó la querella para poder aportar esos medios que él considere útiles para convencer al pesquisidor que en ese caso lo que se tiene que recomendar es que no ha lugar a formación de causa. Por lo tanto, no se puede mandar a conducir si no llega. Yo tuve un caso concreto donde el antejuiciado no quería llegar, no lo podía obligar, y si no llega, también hay casos donde no llega el antejuiciado. Entonces, ¿qué sucede en estos casos? Es importante que una vez transcurra ese plazo de los 60 días, antes que venzan, por supuesto, pues aún sin la comparecencia del antejuiciado, quien está haciendo la pesquisa tiene que rendir su informe. En este caso concreto que les planteo, yo lo que hice fue que lo citaba constantemente y pues yo dije voy a seguir citando hasta que pues él decida si viene o no viene, porque pues los 60 días estaban transcurriendo. Y al final llegó, después de muchas citaciones, dentro de ese plazo de los 60 días, sí compareció, aportó los medios que él consideró, llevó documentos, llevó algunos testigos que a él le interesaba que fueran escuchados y se escucharon y al final pues se rindió ya el informe en cuanto a lo que se consideró y se hizo la recomendación pertinente. Y de acá sale cuando les decía que no se puede traer al antejuicio
los recursos del Código Procesal Penal, porque en este caso concreto que les estoy contando, que se volvió muy mediático, muy polémico, constantemente hacían planteamientos, presentaron recursos de reposición, presentaron actividades procesales defectuosas y las mismas tenían que ser rechazadas in limine. Y también es importante que conversemos que el juez pesquisidor tampoco es que tenga todas las facultades, tiene ciertas prohibiciones. ¿Y qué prohibiciones son las que tiene? En primer lugar, que el pesquisidor no puede arrogarse funciones ni del juez ni del Ministerio Público. El juez pesquisidor tampoco puede tipificar un delito, decir, bueno, acá, conforme a estos hechos que se están planteando en la denuncia o en la querella, hay un delito y yo tipifico que es este delito. Eso no lo puede hacer. Y el juez pesquisidor tampoco puede determinar culpabilidad o inocencia, porque ya ustedes saben, porque ya lo conversamos bastante, que en este caso no estamos en un proceso penal, incluso es prematuro el solo considerar que vamos a llegar a un proceso penal, porque eso no lo sabemos, eso va a depender hasta el momento que se declare sí al lugar a formación de causa. Y pues en la experiencia jurisdiccional también les comparto que pude establecer que sí hay muchos casos donde los antejuicios son presentados por esas razones que ya conversamos, espurias, políticas o ilegítimas, y que muchas veces derivan de la inconformidad con alguna decisión que tomó alguna autoridad, y en el caso de jueces y magistrados derivan de la inconformidad con alguna resolución judicial. Pero usted ya tiene claro que no es ese el mecanismo. Ahora, por supuesto, si usted considera que alguien, un juzgador o cualquier otro funcionario pudo haber incurrido en la comisión de un ilícito penal, para eso está este antejuicio, para que si fuera efectivamente que se pudiera demostrar que existen motivos para declarar que ha lugar a formación de causa, entonces sea ahí donde se le pueda despojar de esa inmunidad y ya se pueda iniciar un proceso penal, que por supuesto todo depende del análisis de las circunstancias del caso concreto y de los planteamientos de estos antejuicios, pues un alto porcentaje también son declarados con lugar, y actualmente pues conocemos de varios funcionarios que se encuentran precisamente enfrentando ese proceso penal, que han sido ligados a proceso penal porque se consideró que efectivamente debía declararse al lugar a formación de causa, por considerarse que alguno de estos funcionarios sí incurrió en alguna acción ilícita, y que es precisamente lo que se pretende. Otro aspecto importante es, y acá pues ya queda el criterio de cada uno, y ustedes son personas con mucho juicio, con mucho criterio realmente en cada caso, y pues todos con la libertad de formarse su opinión, porque ha surgido mucho esa polémica entre impunidad o inmunidad, y ese es un tema álgido de conversar. Sin embargo, considero que sí, el derecho de antejuicio tiene una razón de ser, y para eso se realiza la pesquisa, y esa es la garantía, que cuando se realiza la pesquisa se puede establecer si hay elementos o no para recomendar si hay lugar a formación de causa, o si por el contrario no lo hay. Y cuando hablamos de inmunidad o impunidad, pues ahí ya será criterio de cada uno, pero son las circunstancias de cada caso concreto los que van a permitir que se pueda establecer esa circunstancia. Y si no existiera este derecho de antejuicio, recuerdo que hace
algún tiempo hubo esa propuesta que se eliminara el derecho de antejuicio, la cual no fue aceptada, no tuvo mayor incidencia, ¿verdad?, en cuanto a esa propuesta que se eliminara el derecho de antejuicio. Sin embargo, recordemos que acá en Guatemala hay un aspecto importante y es que ese derecho de antejuicio está regulado en la Constitución Política de la República. Por lo tanto, no sería tan fácil decir, miren, quitemos el derecho de antejuicio porque no nos gusta, porque no estamos de acuerdo, porque creemos que genera impunidad, porque este derecho está regulado en la Constitución Política de la República y desarrollado en la ley en materia de antejuicio. Y sabemos que estos derechos constitucionales, para poderlo eliminar y expulsar del ordenamiento jurídico, pues tendría que plantearse, por ejemplo, alguna acción de inconstitucionalidad, tendría que plantearse una reforma constitucional, por ejemplo. Sin embargo, hoy en día es un derecho que está vigente, es un derecho regulado en la Constitución Política de la República y que está vigente. Eso es lo esencial, que es un derecho vigente, es una ley positiva, es una ley vigente, la ley en materia de antejuicio también, y pues ya les expliqué el procedimiento que se debe de seguir para hacer esa pesquisa. Ya conversamos también de las prohibiciones que tiene quien sea designado como juez pesquisidor y pues, mi idea siempre es compartirles este contenido que sea de utilidad para ustedes, y si a usted le corresponde ser abogado de alguien que está siendo antejuiciado, también ya sabe que el Código Penal y el Código Procesal Penal los dejamos guardaditos porque no nos van a servir. Si usted necesita hacer algún planteamiento, por ejemplo, podría apoyarse de la ley del organismo judicial, que es una ley general. Por ejemplo, si usted considera que existe alguna circunstancia que deba corregirse, donde se incurrió en algún error, podría en todo caso hacer uso de una enmienda del procedimiento de conformidad con la ley del organismo judicial, pero no podría hacer uso de una actividad procesal defectuosa. Así que siempre es un gusto poder conversar con ustedes. Cada episodio saben que lo hacemos con todo el cariño para que como profesionales podamos ser mejores cada día, y siempre los espero en los siguientes episodios. Si le gusta el contenido, dele like, compártalo con sus amigos para que cada vez seamos más los que podamos ir aprendiendo y ampliando nuestros conocimientos. Y también déjenme en los comentarios qué otros temas le interesaría que podamos tratar para tomar en cuenta sus opiniones, sus sugerencias, que siempre son de mucha utilidad. Y pues les deseo muchos éxitos siempre en la construcción de esa carrera profesional que es tan importante, muchos éxitos en la construcción de su nombre, de su marca personal, que es lo que como abogados nos va abriendo muchas puertas o cerrando también, porque cada uno decidimos qué queremos hacer. Los saludo en el siguiente episodio.